Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver, en su momento yo hice un vídeo en el que analizaba la novela de Ratones y Hombres de John Steinbeck y lo hacía de forma acotada. Era un análisis acotado porque me centraba en un tema concreto de todos los que esa novela ofrece. Concretamente, me centraba en cómo Steinbeck trataba las relaciones de poder tanto a nivel estructural como a nivel intersubjetivo, ¿no? Pues bueno, hoy voy a hacer otro de estos análisis acotados, pero en esta ocasión me centraré en la novela americana de Chimamanda Ngozi Adichie y me centraré en un tema que, bueno, he llamado migración, existencialismo y colonialidad, o los motivos existenciales de la migración y sus implicaciones o sus relaciones con la colonialidad. Bueno, en fin, que os estaréis preguntando qué carajo estoy diciendo con todo esto, a qué me refiero con esto de existencialismo, colonialidad y demás. En breves voy a entrar a explicarlo, pero antes, una pequeña introducción acerca de la autora y la obra que nos ocupan. Sobre Chimamanda Ngozi Adichie, para quien no la conozca, es una escritora nigeriana que nació en 1977 en un pueblo llamado Aba, aunque muy pronto se mudó con su familia a Nsukka, donde parece ser que se crió en realidad, y a los 19 años, con una beca universitaria, pues se fue a Estados Unidos a estudiar comunicación y relaciones públicas. No, perdón, no sé por qué he dicho comunicación y relaciones públicas. Sesgos del siglo XXI. Bueno, comunicación y ciencias políticas es lo que se fue a estudiar, perdón. Y allí también más tarde cursó un máster en escritura creativa. A día de hoy vive un poco pues entre Estados Unidos y Nigeria, entre dos tierras, como dirían los héroes del silencio, y también se ha vuelto uno de los iconos más reconocidos a nivel internacional del feminismo negro por su papel como divulgadora y activista, no como teórica y pensadora de esta corriente del feminismo, diría yo, pero sí por su papel como divulgadora y activista. De hecho, cabe destacar que ha pronunciado varias conferencias muy famosas y que se han transcrito, convirtiéndose en libros de muy fácil acceso en cualquier librería. Algunos se han hecho muy famosos, como por ejemplo Cómo educar en el feminismo o El peligro de una historia única, del cual voy a hablar en este vídeo, o Everyone Should Be a Feminist, que lo digo en inglés porque, bueno, la traducción que han hecho al castellano no concuerda mucho con el espíritu del libro, por así decirlo. De todas formas, a nivel literario, Adichie también ha tenido muchísimo éxito comercial, internacional y reconocida también por la crítica. Yo personalmente la prefiero en su papel de divulgadora y activista. Como novelista me parece buena, pero tirando a del montón. Me parece que como a nivel literario, en lo que se refiere a valor literario, pues bueno, es bastante inferior en relación a su capacidad, como digo, de divulgadora y de y de activista. Pero claro, no podemos ignorar el hecho de que su divulgación y su activismo también se lleva a cabo a través de sus novelas, y es por eso que hoy voy a hacer un análisis acotado de su novela americana, que es una novela que fue publicada por primera vez en 2013, que ha ganado varios premios y que yo creo que se ha convertido un poco en el buque insignia de Adichie. A diferencia del vídeo que hice sobre de ratones y hombres, en este no me interesa mucho haceros spoilers porque no considero ni mucho menos que la novela de Adichie sea un clásico como el de Steinbeck, ni que haya pasado tanto tiempo y, como digo, con tanto éxito como para convertirse en una obra de referencia que no todo el mundo haya leído, pero mucha gente, y que por lo menos casi todo el mundo haya oído hablar de ella. Entonces no quiero fastidiaros la posible lectura que hagáis de Americana. De todas formas, para que sepáis de qué vamos a hablar, sí que quiero plantearos un poco cuál es la trama de la novela. Y no os preocupéis que no os voy a hacer ningún spoiler porque esto que os voy a contar aparece en las primeras páginas del libro, incluso yo creo que en la sinopsis de alguna de las ediciones. Bueno, Americana trata sobre Ifemelu, que es una chica nigeriana que en su día emigró a Estados Unidos con una beca de estudios, porque sí, la novela también tiene un carácter autobiográfico bastante marcado por parte de la autora, y que una vez allí en Estados Unidos se ha quedado a vivir durante 13 años.
pero que en el momento en el que empieza la novela ha decidido regresar a Nigeria, y no de visita, sino para establecerse, regresar definitivamente, para vivir allí. Sin embargo, la novela, a partir de estas primeras páginas, recurre constantemente al flashback para ir contándonos pues toda la historia de Ifemelu, cómo se crió en Nigeria y cómo allí también conoció a Obinze, que es un personaje, un chico coprotagonista de la novela, que será fundamental también en la historia, y cómo fue su vida pues antes de emigrar a Estados Unidos y durante los 13 años que ha pasado en Estados Unidos. Ese es un poco el planteamiento de la novela. Ahora bien, de toda esta historia, lo que a mí más me llamó la atención, y fue hace 2 años ya cuando lo leí, pero bueno, eran otros tiempos, lo que despertó la alarma que hoy me ha servido para hacer este vídeo es un párrafo que os quiero leer. Os quiero citar textualmente porque me parece el más inspirador en este sentido que vamos a tratar hoy. Es un párrafo, os pongo un poco en contexto sin haceros spoilers, en el que un personaje de la novela que ha emigrado a Inglaterra, en este caso, pues se encuentra en una fiesta y, refiriéndose a los invitados de esa fiesta con los que se encuentra en Inglaterra, dice lo siguiente, o piensa, mejor dicho, lo siguiente, y cito textualmente, refiriéndose a los invitados, recordemos. Comprendían todos que se huyera de la guerra, de la clase de pobreza que aplastaba el alma humana, pero no entenderían la necesidad de escapar del letargo opresivo de la falta de elección. No entenderían por qué las personas como él, que se habían criado sin hambre ni sed, pero vivían empantanadas en la insatisfacción, condicionadas desde su nacimiento a mirar hacia otro lugar, convencidas eternamente de que las vidas reales se desarrollaban en ese otro lugar, ninguna de ellas famélica, ni víctima de violaciones, ni procedente de aldeas quemadas, estuvieran ahora decididas a afrontar peligros, actuar ilegalmente para marcharse, ávidas solo de elección y certidumbre. Bueno, pues este párrafo tan explícito y tan directo es lo que, en mi opinión, revela una de las cosas, una de las temáticas más interesantes en la novela de Adichie, en Americana, que es lo que yo he llamado, pues, existencialismo, migración y colonialidad. Este es un tema, desde mi punto de vista, que interpela mordazmente al lector occidental, europeo, usamericano, como lo queráis decir, al lector o lectora, porque claro, realmente tenemos por costumbre asumir que la inmigración de gentes nigerianas, y hablo de gentes nigerianas porque es el ejemplo, las circunstancias que se dan en la novela de Adichie, pero podría decir que lo asumimos de toda África. Pero bueno, asumimos que la inmigración de estas personas se debe al hambre y o a la guerra en sus países de origen. Y aunque desde luego que esto es así en muchísimas ocasiones, en más de las deseables, no lo vamos a negar, lo que Adichie propone en Americana es una mirada alternativa y una mirada que, si se me permite la aportación personal, yo creo que es más humana. ¿Y por qué digo que es una mirada más humana? Porque realmente no hace falta que se trate de un ser humano para comprender que cualquier ser vivo huya de donde no puede sobrevivir por falta de recursos o porque sus depredadores lo están acechando. Esto es algo que hacen los seres humanos, pero también, pues yo qué sé, los insectos y las focas, yo qué sé. Sin embargo, cuando se trata de personas, resulta que las necesidades y que la misma supervivencia, que es una supervivencia en un mundo social, y esto no hay que olvidarlo, un mundo social, trasciende por mucho lo meramente biológico, o como se suele decir, lo natural, que no me estáis viendo, pero estoy haciendo comillas con los dedos, porque resulta que lo natural en el ser humano, y esto es una de las cosas a las que nos induce a pensar la novela de Adichie, lo natural en el ser humano consiste en ser mucho más que natural, e incluso a veces antinatural. Pero ya no digo antinatural, sino que lo más normal, lo más natural del ser humano es ser mucho más que natural. Y ya no podemos, ya no podríamos vivir ignorando eso mismo, que lo biológico, y sobre todo lo biológico en un estricto sentido corporal, no puede ser la matriz principal con la que guiar una vida que es social, una vida en la que se demandan constantemente, tanto a nivel colectivo como individual, decisiones que tienen implicaciones y consecuencias en estructuras sociales y en componentes anímicos de las personas. No estoy recurriendo a un buenismo simplón, ¿vale? Estoy hablando de algo que es pura sociología y pura antropología. Me recuerda esto a
a una sesión que tuve durante la universidad, o sea, durante la carrera en la universidad, en una asignatura que, bueno, de hecho era literatura y filosofía, pero no sé por qué, no recuerdo por qué salió este tema, y el profesor hizo un apunte muy interesante, que es que decía que, claro, estamos muy acostumbrados a escuchar esas críticas acerca de que ciertos inmigrantes lleguen a España, en este caso, pues portando teléfonos móviles muy caros o relativamente caros, vaya. Y él decía, y me pareció brillante esta observación, claro, es que normalmente se critica, ¿no? Pues tan muertos de hambre no estarán si se gastan el dinero en un móvil, porque es que yo no me gastaría el dinero en un móvil si pasara hambre. Bueno, pues es que lo que este profesor venía a explicar de forma muy acertada, creo yo, es que tener un teléfono móvil, y sobre todo un teléfono móvil bueno, vaya, con múltiples y buenas funciones, no es una opción para ellos. Y digo para ellos, pero podría decir para los que no somos inmigrantes también. No es una opción. ¿Por qué? Porque cuando tienes que cruzar medio mundo sin prácticamente ningún otro recurso material, sin conocer la lengua de los sitios por los que vas a pasar o de los sitios a los que vas a ir, cuando tienes que mantener el contacto con tu familia porque incluso quieres hacer que ellos lleguen a ese mismo lugar que tú, o cuando tienes que mantener el contacto con familia o conocidos que ya están en esos lugares a los que llegas, cuando tienes que buscar rutas que no conoces para nada, que tienes que buscarlas a pie, que tienes que hacerlas a pie o de cualquier otra forma, cuando tienes que ponerte en contacto incluso con, yo qué sé, con mafias o con cualquier otro tipo de personas que se ven implicadas en los flujos migratorios, ¿cómo vas a hacer todo eso sin un dispositivo tan fundamental hoy en día como es un teléfono móvil inteligente? O sea, piénsese simplemente en cuántos de nosotros, de personas no inmigrantes, en un lugar cuya lengua no conocemos para nada, donde no conocemos a nadie, seríamos capaces ya no de cruzar el país entero, sino de encontrar un supermercado sin un teléfono móvil, de encontrar un sitio donde poder comer, de ponernos en contacto con nuestra familia. Bueno, con esto, que no me quiero enrollar en ello, me estoy refiriendo únicamente a esto, a que el ser humano va mucho más allá de sus necesidades meramente biológicas y que el hecho, este ejemplo de los teléfonos móviles, da cuenta de ello. Cuando se da la situación que presenta Adichie en Americana, es decir, la de una persona que emigra porque se ha criado en la convicción de que su país natal no se puede desarrollar una vida real, una vida importante, trascendental, estamos hablando de una persona que existencialmente hablando siente que su nacionalidad, y mucho más que su nacionalidad, su raza, lo condenan a la periferia de la historia. Este es el tema concreto que quería abordar leyéndose el párrafo particular que os he leído, pero de toda la novela de Adichie en general. Ahora bien, el párrafo que os he leído, no, este tema no es algo que Adichie se saque de la manga en el párrafo que os he leído. Aquí lo que nos interesa, por supuesto, al final es el análisis literario de los textos. Y en ese sentido, para ver cómo Adichie construye todo esto que nos interesa, os diré que desde el principio de la novela ella diseña o presenta un contexto social y una psicología de personajes que se encuentran dentro de este marco de colonialidad. Y diréis, ¿de qué marco de colonialidad? Bueno, pues aquí es donde hago un paréntesis para explicar a qué me refiero con esto de la colonialidad y también para daros una serie de referencias por si alguien quiere tomarlas y le interesa el tema. La colonialidad es un término que yo estoy utilizando porque simplemente me parece útil para designar o para aglutinar la realidad que Adichie presenta en su novela americana. Y es un término que yo utilizo basándome, y quiero recalcar esta palabra, basándome en toda una tradición teórica iniciada por un sociólogo peruano que creo que ya ha fallecido, pero bueno, que se llamaba Aníbal Quijano, y que, al menos que yo haya encontrado, al menos que yo sepa, Aníbal Quijano, nunca dio una definición exacta de lo que era la colonialidad, sino que más bien de forma disgregada, en distintas obras, fue formulando reflexiones y dando nociones parciales de lo que este fenómeno es. En mi opinión, es Eduardo Restrepo, un antropólogo venezolano que fue discípulo de Quijano, es quien mejor aglutina todas las nociones de Quijano y formula una definición concreta de lo que es la colonialidad. Y es una definición que yo voy a citaros ahora textualmente para que veáis de
de qué hablo y también por si a alguien le interesa coger la referencia. Según Restrepo, la colonialidad es lo siguiente, y cito textualmente: un fenómeno histórico mucho más complejo que el colonialismo y que se extiende hasta nuestro presente. Se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías raciales que posibilitan la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas que no solo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino que también subalternizan y obliteran los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados. Fin de la cita. Esta es una definición que podéis encontrar en un artículo de 2007 titulado Antropología y colonialidad, que a su vez está dentro de una antología titulada El giro de colonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, editada por Santiago Gómez y Ramón Grossfogel. Toma ahí os lleváis la definición, por si alguien quiere apuntarla. Pero bueno, como iba diciendo, esta definición en la que me baso para hablar de colonialidad aplicada a la novela de Adichie es la que nos va a servir para hacer este análisis acotado. No estamos hablando de una ocupación directa cuando hablamos de colonialidad, como sería el colonialismo, una ocupación directa con sus fuerzas armadas, con sus misiones, con su marco jurídico para la colonia, con sus altos mandos a cargo de gente de la metrópoli, que también es gente de una raza que esa metrópoli quiere convertir en la propia de su identidad, sino que aquí estamos hablando de algo más sutil, de una especie de remanente de ese colonialismo pasado que se habría convertido en un patrón de poder por el cual los miembros de una cultura verían sus conocimientos, experiencias e historias obliteradas y subalternizadas, es decir, sesgadas, eliminadas o extremadamente reducidas en favor de una cultura hegemónica o por una cultura hegemónica. Y este patrón me parece muy importante señalar algo que mencionaba Restrepo en su definición, que es que se da sobre todo de forma epistémica. Bueno, sobre todo no, pero que se da también de forma epistémica, no solo de forma territorial. Lo que pasa es que aquí el ámbito territorial no es lo que nos ocupa. ¿A qué se refiere con que es un patrón de poder que opera de forma epistémica? Pues que afecta a las formas que tienen de comprender el mundo, que se tienen de comprender el mundo y de producir conocimientos sobre la realidad. Estamos hablando, se podría decir, de un colonialismo de la mente, ya no de un colonialismo de la tierra o de un colonialismo de los recursos, sino de una especie de colonialismo de la mente. Eso es la colonialidad. Estamos hablando de unas relaciones de poder que por supuesto tienen efectos materiales, porque si no los tuvieran no serían reales, no existirían, pero que parten de un plano mental, no un plano físico como podría ser las relaciones de poder ejercidas a través de la fuerza bruta, de la simple fuerza. Entonces, que me estoy enrollando mucho y no quiero que perdáis el hilo. Todo esto de la colonialidad, cómo se relaciona con la novela de Adichie y con cómo trata ella el tema de la migración. ¿Cómo refleja Adichie esta colonialidad en su novela? Pues, aunque ella no utiliza el término colonialidad ni nada parecido en inglés, al menos que yo recuerde, ella da cuenta de este contexto de colonialidad, sobre todo a través de unos diálogos entre personajes que reflejan cómo la gente nigeriana, la propia gente nigeriana, ya estaría mentalizada para pensar en Nigeria como un sitio periférico, un sitio secundario, insustancial, en contraposición a sitios como Inglaterra o Estados Unidos, a los que consideran el núcleo de una vida realmente importante y relevante. Evidentemente, también que se trate de Inglaterra y de Estados Unidos no es casual ni arbitrario, porque es que Inglaterra fue el imperio que colonizó Nigeria y Estados Unidos no deja de ser en muchos aspectos culturales la extensión hegemónica en el presente de dicho imperio. Estaríamos hablando más que nada de un imperio anglosajón. Así, por ejemplo, en las primeras páginas de la novela nos encontramos con que Ifemelu, la protagonista, le está explicando a una mujer nigeriana que también es inmigrante en Estados Unidos, le está explicando que vuelve a Nigeria y que ha encontrado trabajo allí. Pero esta mujer, con la que está hablando Ifemelu, no da crédito a lo que le cuenta y le dice: pero hombre, ¿de verdad vas a volver a Nigeria solo por un trabajo? Y esta escena me parece, o este pasaje, me parece muy revelador, porque ya deja entrever, introduce esa idea de que las cuestiones materiales no son ni las únicas
ni las más importantes para emigrar en esta novela. De que incluso cuando una persona no tiene trabajo en Estados Unidos, pero sí en Nigeria, tendría razones para seguir queriendo quedarse en Estados Unidos, que es el caso de esta novela. Pero es que más adelante, cuando Adichie recurre a los flashbacks para contar la infancia y la adolescencia de Ifemelu en Nigeria, cuenta también algunos detalles muy reveladores. Como por ejemplo el hecho de que en el colegio de Ifemelu, la chica y el chico más populares eran aquellos que tenían algún familiar o alguna residencia en Inglaterra y que iban allí a menudo, volviendo luego con fotos y con ropa comprada allí, que era una ropa que a todo el mundo le parecía mejor y más bonita solo por venir de allí. O también el hecho de que la chica a la que se consideraba más guapa en ese instituto era precisamente la que tenía rasgos blancos porque su madre era negra y su padre era blanco, o al revés, ya no lo recuerdo. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es sin duda leer los diálogos entre Obinze e Ifemelu, los dos protagonistas de la novela, cuando hablan de literatura. Porque enseguida el lector o la lectora se da cuenta de que la única literatura que ambos conocen es la anglosajona, y de que a partir de ese consumo cultural ambos han forjado un anhelo o un deseo de salir de su tierra para conocer esa única historia digna de ser inmortalizada en obras literarias, que sería la historia escrita por y desde Inglaterra y Estados Unidos, y por supuesto historias escritas en inglés, porque la colonialidad de la lengua también es un tema presente en el libro, aunque de forma mucho más residual y secundaria. Pero bueno, en este punto la novela establece una relación muy importante con otro libro de Chimamanda Ngozi Adichie, que en este caso es una especie de ensayo muy cortito, que en realidad es una transcripción de una de sus conferencias y que se titula El peligro de la historia única, que lo mencionaba al principio del vídeo. En este libro, que os invito a leer, sobre todo en la edición de Random House, porque además incluye un epílogo muy interesante de Marina Garcés y vale apenas 5 euros, Adichie explica que la capacidad de narrar historias es también una forma de ejercer el poder, porque ofrece la posibilidad no solo de retratarse a uno mismo, sino también de retratar al otro. Pero es que la cuestión es que cuando tu relato sobre el otro se convierte en el hegemónico y el oficial incluso para el otro mismo, ahí es cuando se da una relación de dominación. Y esto es lo que pasaría con el mundo anglosajón y con Nigeria. Los personajes nigerianos de Americana, como Ifemelu y Obinze, solo leen novelas estadounidenses. Y aunque, por ejemplo, a Ifemelu le gusta mucho el género negro, a Obinze sí que le gusta leer todo tipo de clásicos muy variados. Esto de muy variados es muy importante, porque es donde incide Adichie en el peligro de la historia única. El peligro de la historia única, dice ella, es que crea estereotipos. Y el peligro de los estereotipos no es que sean falsos, es que son incompletos. Piénsese, por ejemplo, en el siglo XIX. En el siglo XIX, la historia única sobre los pueblos subsaharianos, que ya era una historia reduccionista por el simple hecho de meter en el mismo saco a todos los pueblos subsaharianos o incluso a toda África, era una historia contada desde las grandes metrópolis de Occidente, de Europa. Era la historia, se contaba, de pueblos en estadios inferiores de la evolución, pueblos que se consideraban salvajes, a los que había que llevar la razón, la lógica y la civilización occidental, y ya no por su propio bien, sino porque era lo que demandaba una conciencia universal que estaría basada en una lógica del evolucionismo social, que el evolucionismo social concibe la historia de la humanidad como una única línea unidireccional dividida en diferentes estadios o segmentos por los que todas las civilizaciones o culturas irían pasando, y de los cuales, de esos segmentos, el más alto, el más sofisticado, sería el de las naciones europeas con sus estados-nación, su raciocinio, su raza blanca, mientras que los estadios más inferiores serían aquellos que se encontraron en África, con su organización en tribus o en cualquier otra forma de organización que no fueran los estados-nación, con su economía y recursos para nada industriales, con su pensamiento mágico religioso animista, etcétera, etcétera. A día de hoy, esa lógica del evolucionismo social sigue muy vigente, y de hecho se puede ver, por ejemplo, en el concepto de desarrollo y la lógica de la cooperación al desarrollo. Y puede ser que esta lógica haya virado un poco desde el humanismo del siglo XVIII y XIX hasta el humanitarismo de la actualidad, pero da igual, el caso, y a lo que vamos, es que seguimos tratando
a países como Nigeria como si fueran grandes masas homogéneas de gente que no tiene personalidad ni biografía propia, ni están atravesadas por las particularidades personales de su biografía, sino que simplemente las tratamos como si fueran, como si se sumaran al estereotipo general que tenemos debido al relato único generado sobre sus países de origen, que es un relato, insisto, porque insiste Adichie, un relato que no es falso, es incompleto. No hay más que recordar el párrafo que he leído, como el personaje aludía a que, bueno, se encontraba en un sitio donde muchas personas entendían que hubiera emigrado por hambre o por la guerra, pero no que hubiera emigrado por simple búsqueda de certidumbre, sin haber pasado hambre ni haber sido víctima de violaciones o de guerras, sino por simple búsqueda de una vida importante, de una vida trascendental. Tampoco quiero que se me malentienda o que se excedan mis palabras y que parezca que estoy concibiendo la sociedad desde la vieja lógica ilustrada liberal, en la que la sociedad es simplemente la suma de los individuos que la componen. Evidentemente, una sociedad es también las grandes interrelaciones entre los sujetos que la componen, que se plasman en instituciones, en valores, en costumbres y que generan estructuras sociales que permean toda la vida de todos los individuos. Pero tampoco hay que olvidar el elemento actante que hay en cada individuo, la capacidad de agencia que hay en cada individuo para hacer, para deconstruirse y para simplemente por el hecho de haber existido, haber llevado una biografía particular que ha, pues eso, ha determinado con detalles particulares, al margen de las estructuras sociales, bueno, al margen entre comillas, pero que son particulares, que son propias de su biografía, no propias de una masa homogénea en la que todo el mundo es igual. Con esto quiero decir también, quiero hacer un apunte sobre el peligro de la historia única, y ya me voy acercando al final, no os preocupéis, os voy dejando de dar la chapa, que es que en el peligro de una historia única, Adichie menciona que ella tenía distintas historias sobre Estados Unidos cuando era niña. Sobre Estados Unidos. De hecho, era sobre Estados Unidos sobre lo que más tenía historias y no tanto sobre Nigeria. Y menciona que ella de pequeña leía a muchos autores estadounidenses, como por ejemplo a Updike o al grandísimo Steinbeck, menciona ella. Y yo, a ver, a Updike yo no lo he leído, pero es cierto que no hay más que comparar a dos autores estadounidenses coetáneos, como por ejemplo son Fitzgerald o Steinbeck, se me ocurren a mí, Fitzgerald no lo cita Adichie, pero bueno, no hay más que fijarse en dos autores coetáneos y estadounidenses, como son Fitzgerald o Steinbeck, para ver cómo uno retrataba a las clases altas de Estados Unidos y cómo el otro siempre retrataba o se fijaba en los estratos más bajos de la sociedad. Y siempre mostrando a pequeños personajes con grandes matices y profundidad, con personajes con agencia, con un elemento actante, personajes que podían variar desde el obrero hasta el campesino, desde el rico hasta el pobre, desde la mujer hasta el hombre, desde la mujer maltratada hasta la mujer empoderada, desde el hombre empoderado hasta el hombre deprimido. Es decir, la literatura usamericana, al ser una literatura hegemónica, tiene la oportunidad de ofrecer o de dar cuenta de las distintas perspectivas, de las distintas circunstancias o alternativas que hay en la realidad de su territorio y de su sociedad, de su cultura. La literatura estadounidense ofrece ofrece posibilidades, ofrece distintas perspectivas, ofrece distintas visiones, distintas perspectivas. ¿Y qué es esta oferta de posibilidades y de perspectivas y de variedad? ¿Qué es esta variedad sino la libertad y por tanto la dignidad? Porque si uno o una no tiene la oportunidad de luchar, de ser por algo más, de aquello que le han dicho que tiene que ser, porque ni siquiera sabe que existe ese algo más, porque toda la vida ha tenido a su disposición un relato único y hegemónico, y ha escuchado lo mismo sobre lo que le esperaba ser en su tierra, o con su identidad o con su raza. ¿Qué haces cuando no tienes esa oportunidad? Pues como vemos en la novela de Americana, y con esto concluyo, en la novela americana de Adichie, lo que haces es irte. Te vas al lugar en el que te han enseñado que hay más oportunidades, que hay una posibilidad de ser algo más, que hay una libertad y por tanto una dignidad. Y no estoy hablando, insisto, esto quiero que quede muy claro, de oportunidades
en el sentido material, sino también existencial. Oportunidades para una identidad más amplia, una agencia más amplia y, en definitiva, una libertad y una dignidad, como estaba diciendo. Pero bueno, esto es a lo que hemos llegado después de hacer un análisis acotado de Americana y de Chimamanda Ngozi Adichie y de hablar de la migración y la colonialidad y sus implicaciones existenciales. Sé que es un tema mucho más amplio, del que podría hablar muchísimo más, podrían salir más temas, pero tampoco es mi objetivo hacer un vídeo larguísimo en el que os cuente a bocajarro todo lo que se me venga a mí a la cabeza. Creo que con lo que he dicho he dado ya unas pinceladas clave para, si no habéis leído la novela, que tengáis una cierta guía o una cierta perspectiva con la que leerla, si queréis, o en el caso de que la hayáis leído, para hacer una relectura o una lectura más profunda, o bueno, para aportaros lo que sea en cuanto a la lectura de esta novela. Nada más, esto ha sido todo por mi parte, ha sido un placer teneros aquí como siempre y espero que os suscribáis, que le deis a la campanita, que le habléis a vuestros amigos y amigas, bla 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 bla, todas estas cosas que le hacen feliz a uno que se dedica